Te damos la bienvenida al podcast donde los ciclos menstruales y los sentipensares del cuerpo adquieren voz. En diferentes puntos del mundo nos hacemos escuchar. Hola a todas, bienvenidas a Voces Menstruantes. Hola a todos y todas. Hoy nos encontramos nuevamente en este segundo podcast. Vamos a hablar acerca de la experiencia de Javi con la píldora anticonceptiva. Antes que nada, queremos agradecerles por habernos escuchado en el primer podcast, por haber estado conectadas con nuestras historias, con nuestra historia de la primera menstruación. Fue algo muy cortico. Y queremos aclarar que el podcast de Voces Menstruantes nace desde nuestras experiencias. Lo que vamos a estar informando el día de hoy, o bueno, en este podcast, es la historia de Javi. Y vamos a hacerlo, pues obviamente desde el respeto, desde lo que nosotras conocemos y desde la vivencia de cada una. Así que le voy a dar paso a Javi para que pueda iniciar contándonos qué fue lo que pasó con su píldora anticonceptiva. Bueno, cuéntanos. Hola chicas, hola a todas las que nos están escuchando. Sumarme a las palabras de Angie, decirles que este es un podcast para hablar de nuestras experiencias, así que también hacerlo desde el respeto. No estamos haciendo un llamado a nadie a que deje sus tratamientos, solamente voy a hablar de mi experiencia con la píldora anticonceptiva. Contarles que cuando bajó mi menstruación, esto fue a los 12 años, y yo me puse, como decimos acá en Chile, a pololear, ¿no? De novia aproximadamente a los 16 años. En esa oportunidad, yo no tenía siquiera en mi cabeza pensado iniciar mi vida sexual con el que en ese momento era mi pololo, o novio, pero mi madre me dijo no, o sea, si tú ya estás pololeando, tienes que tomar la píldora. Entonces yo no lo cuestioné, obviamente, porque mi mamá, además que todas ya hemos escuchado esta frase de cuando nos baja la menstruación, tienes que cuidarte, no vayas a quedar embarazada. Entonces tenía mucho miedo, así que acaté, sin siquiera preguntar cuáles eran los efectos secundarios, menos, y esto también creo que no sé si es una irresponsabilidad o no, me leí esa hojita que viene con las explicaciones, nada. Yo creo, no sé si mucha gente se lo lee o no, además que tampoco mi médico en esa oportunidad tampoco me explicó nada, o sea, fue, te voy a dar esta pastilla, sin tampoco hacerme ningún examen para ver cuál era la que más se acomodaba a mi cuerpo, simplemente me la dieron. Yo creo que, no sé, esa es la experiencia que tuve yo y que he escuchado que ha tenido la mayoría. Con eso, todo bien en el tiempo. Afortunadamente nunca tuve un atraso, ni un susto, nada. Estaba todo ese miedo de quedar embarazada cubierto. Hasta que por exámenes de rutina, hace ya varios años, yo creo unos 5 años atrás, me detectaron unos tumores benignos en el hígado. Y digo benignos entre comillas, porque en realidad un hígado sano no debería tener tumores. Y fui a preguntar a otros médicos y me dijeron que la causa de estos tumores en el hígado era la píldora anticonceptiva. Entonces, pues, yo no sabía eso. O sea, yo sabía que la píldora podía tener efectos secundarios como algunos dolores de cabeza, aumentos de peso, pero nunca me imaginé que podía tener tumores en mi hígado, que hacía que mi hígado no funcionara como debía funcionar. Así que las dejé y empecé a investigar sobre otros métodos ya más naturales para eh, gestionar mi fertilidad, hasta que ya hay otra vez como me da endometriosis y me dicen que el tratamiento para la endometriosis son anticonceptivos hormonales. Y es como, ay, pero ¿cómo? O sea, anticonceptivos hormonales y yo no puedo tomar eso. Entonces tengo que escoger entre
tomar anticonceptivos hormonales para quitar el dolor y los síntomas de endometriosis, aunque eso implique dañar mi hígado, o salvo a mi hígado y me cuido, y en el fondo, y me aguanto los síntomas de la endometriosis. Entonces, ¿por qué creo que es importante hablar de la píldora anticonceptiva o de los anticonceptivos hormonales en general? Porque yo creo que son efectivos y para ciertos momentos o incluso para ciertas enfermedades, pero es súper importante también que tengamos en cuenta los efectos secundarios para que tomemos la decisión de manera informada. Porque probablemente si yo hubiese sabido cuando era adolescente, bueno, quizás igual hubiese tomado pastillas porque es más fácil, digamos, es lo más fácil en esa época. Yo no hubiese querido quedar embarazada, pero al menos hubiera sabido cuáles son los efectos y podría haber tomado acciones antes. No sé qué opinan ustedes al respecto. Qué fuerte. Gracias, Javi, por compartirnos tu historia. Me sentí sumamente identificada cuando mencionaste que empezaste, bueno, en tu adolescencia. Yo también, yo tomé 5 años pastillas anticonceptivas por mi mamá, porque ella tenía un novio. Y mi mamá fue una mamá joven, ella quedó embarazada joven, así que me dijo, yo no quiero que ustedes sigan el mismo camino, así que mi ginecólogo me dijo que estas son las mejores. Sin embargo, yo nunca fui al médico, pero yo tampoco leí el papelito ni nada, y yo las tomé por 5 años. Luego un día dije, no, ya no voy a tomarlas más, me di un receso de 5 meses, y la verdad que fue un poco interesante porque no me vino la menstruación como por la mitad de ese periodo. Así que, ¿qué pasa? Luego me mudo de país, comienzo a vivir con mi compañero y digo, bueno, ya ahora sí, tengo que volver a tomar pastillas, pero yo no acudí a un médico. ¿Y qué hice? Hablé con una amiga, le dije, ¿cuáles son las que tú tomas? Que era una marca distinta a las que yo tomé por 5 años. Y entonces ella me recomienda, bueno, no me recomienda, solo me dijo, yo tomo estas. Y yo dije, bueno, ella se ve bonita, tiene cabello bonito, yo voy a tomar las mismas que toma mi amiga. Nunca leí el papel, nunca acudí a un médico y comencé a tener migrañas terribles. A los 2 meses de estar sufriendo esas migrañas horribles, yo dije, ya no puedo más, y fui al médico. Y el médico me dijo, usted acaba de hacer algo muy bueno, porque siempre las mujeres deben informarse antes de tomar anticonceptivos, porque hay estudios donde hay mujeres que han fallecido por automedicarse con anticonceptivos. Así que después de eso me tuve que hacer exámenes y tomar pastillas especiales por 6 meses y luego otros 6 meses otras pastillas. O sea, estuve casi un año regulándome. Fue un año donde tuve muchísimo acné, o sea, mis hormonas estaban sumamente alborotadas y todo por no haberme informado en su momento. Así que qué fuerte lo del tumor y bueno, y al final sí me interesaría saber qué fue lo que pasó. Bueno, ¿cuál es la decisión que tomé finalmente? Es no tomar anticonceptivos. Porque investigué sobre el tema, porque obviamente una decisión así no es fácil. Entonces pedí varias opiniones a varios médicos y en realidad, en mi caso, el nivel de endometriosis que tengo es muy avanzado, tengo endometriosis profunda, endometriosis además no solo como en mi zona útero ovario, sino que también tengo endometriosis intestinal. Y en mi caso, la única solución que tengo es cirugía. Pero independiente de eso, la endometriosis es una enfermedad relativamente, bueno, más que relativamente, es desconocida y no muy investigada, pero existen tratamientos alternativos a las hormonas, cambios de alimentación, cambios de hábito, y sí, obviamente hay casos en que necesariamente hay que tener un tratamiento hormonal. Pero en mi caso decidí no consumir más anticonceptivos y buscar otras alternativas.
creo que es súper importante lo que dices respecto al desconocimiento, porque yo creo que ninguna de nosotras, o sea, cuando somos adolescentes generalmente tenemos menstruaciones irregulares, o sea, como ciclos anovulatorios, también como estamos regulándonos hormonalmente, tenemos más acné, entonces a veces tomamos anticonceptivos para como disminuir esos síntomas, pero esos síntomas también se pueden tratar con otro tipo de cosas que no sea anticoncepción hormonal. Creo que, como decía, son necesarios en algunos casos, sí, pero no siempre, y en caso de que aún así decidas tomar anticonceptivos, es súper importante ir al médico, preguntar y hacerse los exámenes correspondientes. Me parece increíble todo lo que puede llegar a formarse cuando no somos responsables para tomar una decisión frente a lo que consumimos. Cuando, al igual que a ustedes, yo también en la adolescencia consumí anticonceptivos, en parte como por presión de la persona con la que estaba. Inicié a los 14 años mi vida sexual, estaba muy pequeñita, tenía una pareja, y entonces siempre me decía como no, te tienes que cuidar, yo te pago las pastillas. O sea, la primera vez que yo consumí un anticonceptivo me empezó a dar como una urticaria en el cuello y unas cosas impresionantes. Yo dije, que le estoy metiendo a mi cuerpo? Y claro, pues irresponsablemente no leí. Y ay, a mí me dio muy duro porque cuando yo dije como no, yo no quiero tomar anticonceptivos, estaba con una pareja, entonces fue como, pero ¿cómo no los vas a tomar? O sea, ¿cómo vamos a poder estar juntos si no los vas a consumir? Entonces fue muy fuerte porque yo dije, claro, pues cómo voy a dejar mi relación y yo soy la que tengo que ser responsable, ¿cierto? Y fue muy doloroso, pues la verdad fue muy fuerte el proceso de decirme que yo estoy tomando anticonceptivos, no porque sea como mi decisión, sino porque me estoy dejando llevar, porque no quiero perder a una persona. Entonces, ay, fue durísimo. Pero también cuando decidí, digamos, ya la relación termina, yo digo, listo, ya voy a dejar los anticonceptivos, lo vi como, no sé, como una libertad para mí, fue como, esa es mi decisión, ¿cierto? Yo estoy decidida a que los voy a dejar de tomar por mí, porque si algún día los voy a consumir, va a ser por mi decisión, va a ser propia. Y fue una apropiación tan linda que ojalá las niñas que nos están escuchando y todas las chicas sientan que tienen la libertad de elegir lo que desean, de elegir cómo quieren planificar, de tener que ir a sus ginecólogos y contarles lo que está sucediendo, cómo están reaccionando sus cuerpos, que nadie puede elegir por nosotros tenemos ese poder de decisión y es demasiado poderoso. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener también en ese aspecto responsabilidad, el autocuidado del que hablábamos también me parece indispensable, que es lo que le va a generar eso a mi cuerpo, empezar a leerlo, empezar a mirar cómo lo vamos a manejar. Hay un tema también en ese sentido de los anticonceptivos y es que muchas chicas se me acercan y me dicen, entonces el hecho de que yo consuma anticonceptivos por, no sé, endometriosis, por ejemplo, porque no nos han enseñado que de pronto hay otras alternativas diferentes a los anticonceptivos hormonales para bajarle un poquitico a los dolores de la endometriosis. Claro, yo entiendo, por ejemplo, en Colombia es muy precario el servicio de endometriosis, pues cuando aquí ni siquiera todavía se ha considerado una enfermedad, apenas estamos en proyectos de ley que ayuden a impulsarlo. Y claro, yo entiendo que hay chicas que tienen que tomar anticonceptivos porque no tienen ninguna otra opción, el Estado tampoco brinda nada, pero niñas, eso tampoco las hace que no sean cíclicas, que no tengan cambios, que no se sientan mujeres, porque me ha pasado que las chicas se me acercan y me dicen, claro, entonces como yo tomo anticonceptivos, entonces yo no soy cíclica, y se desligan completamente del tema de ser mujeres y a vivir su feminidad, vivir su ciclo, vivir estar arriba, estar abajo, sus estados de ánimo, porque claro, a veces los anticonceptivos nos silencian. Entonces el hecho de que estemos tomando anticonceptivos por la razón que tú que nos escuchas lo estás haciendo, no te invalida tampoco tu ciclicidad, ¿cierto? No significa que el anticonceptivo ya tú dejas de ser mujer y dejas de vivir tu ciclo, se vale vivir tu ciclo también aún si los estás consumiendo por la razón que sea. Entonces tampoco es para que sientan que no pertenecen, porque yo creo que todas a nuestra manera pertenecemos a eso. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Estefanía, en el sentido de que hay que tomar decisiones a partir de estar informadas. Creo que todas lo hemos dicho. Y también me hace pensar cómo a veces creemos que esa evolución, es decir, cuando en la época de mi abuelita, ¿sí? Les coloco el ejemplo, en la época de mi abuelita,
era la época donde no habían productos como toallas higiénicas desechables, las mujeres gestionaban